y bienvenidos. Gracias por estar esta noche en este programa. Bueno, damos seguimiento desde luego a lo que está ocurriendo en México, esta emergencia que ha surgido en estos últimos días y horas con motivo de estos fenómenos naturales que han impactado simultáneamente a México y que, bueno, pues han traído un conjunto de situaciones de las que hablaremos en este programa esta noche. Hace unos minutos terminó una conferencia de prensa en México conjunta entre los secretarios de Estado, de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social, el gobernador del estado de Guerrero, el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton, y bueno, pues han dado un conjunto de informaciones, un parte, digámoslo así, de lo que está ocurriendo particularmente en el estado de Guerrero. El secretario de Gobernación anuncia que el presidente de la República en México pues está precisamente evaluando lo que sucede en este momento en las tres Huastecas, que es otra parte de la República Mexicana afectada. Estamos hablando de San Luis Potosí, de Veracruz, de Hidalgo y también la parte de Tamaulipas, que se ha visto afectada en las últimas horas con motivo de este panorama. Se ha anunciado ya en el caso de Guerrero la entrega por lo pronto de 12,000 despensas, dijo la titular de Sedesol. Se ha también anunciado cómo están las cosas en las vías carreteras, en las autopistas de Guerrero, particularmente la principal rumbo a Acapulco desde la capital del país. Ha dicho el secretario Gerardo Ruiz Esparza, hace unos minutos, como digo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, que, bueno, pues están ya liberados 13 de los bloqueos que tenían. Había 20 bloqueos que se encuentran ya en esta condición. Había 20 bloqueos, 13 de los cuales han sido liberados. Quedan 7 que son graves, impactos serios en esta autopista del Sol, que es una de las principales autopistas de México. Y bueno, pues ha dicho también que no va a ser factible resolver el problema del doble túnel de Agua del Obispo y que, bueno, pues están logrando junto con el Ejército y las Fuerzas Armadas un libramiento de Tierra Colorada hasta Palo Blanco, que es la caseta de Chilpancingo. Son algunos de los elementos de información que han dado a conocer las autoridades en esta conferencia conjunta que terminó hace algunos momentos. En este programa hemos invitado al ingeniero Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. El ingeniero Pérez Ortiz Cancino es parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres en el área de análisis de gestión de riesgos de este centro, y le aprecio mucho que esté aquí. Luis Eduardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carmen. Muchas gracias por estar aquí. Vía telefónica estamos en contacto, él se encuentra en Morelia, Michoacán, con Jesús Manuel Macías Medrano. Él es un importante doctor, un reconocido especialista en materia de geografía y titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS. En su momento, bueno, es fundador del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil, que es todo un tema, el concepto protección civil, el concepto, desde luego, de prevención de desastres, son elementos que deben estar a la mesa para analizar no solo lo que está pasando, sino por qué está pasando en buena medida lo que ocurre en calidad de emergencia en México. Gracias nuevamente, Jesús Manuel, por estar aquí en la línea telefónica. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Ingeniero Pérez Ortiz Cancino, ¿por qué está pasando una cosa así? ¿Por qué cuando ocurre algo de estas dimensiones hablamos incluso de desastre natural, de desastres naturales? ¿Cuál es la lógica de entendimiento de lo que hoy México está viviendo? Sí, bueno, muchísimas gracias por enfocar así el problema, porque creo yo que es muy importante que pasemos de la idea solamente del desastre como un evento concentrado en el tiempo, un evento triste, un evento muy lamentable, a un evento que es resultado de procesos históricos, políticos, económicos, ambientales. El desastre y todos los desastres, el desastre que estamos viendo y todos los desastres que se presentan, finalmente son resultado de decisiones del pasado. Son decisiones que en su conjunto, muchas de estas decisiones nos llevan a lo que vemos en daños y pérdidas. Es decir, a lo largo de la historia se han venido tomando decisiones como y los toman muchos actores, las toman las familias que eligen un lugar donde vivir con tal de tener acceso a equipamiento, infraestructura y mercados.
Esas decisiones también las toman las autoridades locales o las han tomado autoridades locales que les permitieron colocarse en un lugar sobreexpuesto, y precisamente este concepto de construcción histórica del riesgo de desastre es el que debe permear para poder hacer una explicación más certera de cómo es que se generó lo que estamos viendo el día de hoy. En el caso de Protección Civil, Jesús Manuel, estamos también en la necesidad de saber qué tipo de cosas están ocurriendo en función de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho y de la realidad que se está viviendo. ¿Qué análisis puedes hacer, Jesús Manuel, sobre la situación que se presenta en una muy buena parte del territorio nacional en estos momentos? Bueno, primero déjame decirte que te agradezco mucho. Te saludo a ti, a Luis Eduardo, al auditorio, y una aclaración rapidísima. Yo no soy titular del CIESA, sino soy investigador titular. El comentario investigador, sí, creo que lo puse como titular, pero investigador, desde luego. Correcto. El comentario que yo puedo hacer, digamos, en este momento, analizando el estado de cosas, es que da la impresión de que no existe el Sistema Nacional de Protección Civil. Y esto a mí me genera una serie de dudas, digamos. La magnitud de las precipitaciones, la destrucción, pues habla de condiciones muy complicadas, pero a mí también me hace que me pregunte si estas manifestaciones de destrucción de los sistemas meteorológicos pudieron haberse reducido, si se pudo haber funcionado mejor en términos de todos estos arreglos de los sistemas de alerta. En fin, este es, digamos, de entrada lo que a mí se me ocurre como una pregunta que me hago yo y hago en general a la sociedad y a los representantes del propio Sistema Nacional de Protección Civil. Carmen. Más que pertinente, doctor, porque aquí ha habido información, por ejemplo, de los reportes que las autoridades de Conagua pudieron haber emitido días antes, ¿no? El 11 de septiembre había algunos indicadores precisamente de que estaba generándose una condición que finalmente ocurrió. Esta información, digamos que es el insumo principal, la información para tomar decisiones. No parece haber activado necesariamente un conjunto de cosas que ustedes pueden describir mejor que yo, pero que tienen que ver precisamente con lo preventivo en este caso, o en estos casos que están presentándose en territorio nacional. Información específica, información de la propia autoridad y la no activación de qué tipo de protocolos, qué tipo de cosas debimos haber imaginado pudieron haber ocurrido en México y que no necesariamente ocurrieron. Ese es un problema que, digamos, los investigadores que hemos tratado el asunto del desastre desde hace muchos años, ese es uno de los temas en los que hemos insistido mucho. Los sistemas de alerta que están en función en México, para no hablar nada más del sistema de alerta temprana contra ciclones tropicales, tienen varias fallas, varios problemas, y es que están diseñados para hacer arreglos de organización entre funcionarios, pero no tienen a la población en el centro. En el asunto de los sistemas meteorológicos hay un problema adicional, que es que además de que no son, digamos, el sistema no ha logrado incluir a la población y no ha logrado hacer que los pronósticos sean inteligibles y que avisen con cierta precisión, no solamente en términos de los lugares, sino de la amenaza de la que están advirtiendo. Entonces, esos son asuntos muy importantes que no se han logrado superar, ¿no? Y ese es un problema muy serio porque hace unos días escuchábamos algunas cifras que daban el director del SENAPRED acerca de los principales problemas desastrosos en el país desde hace unos años, y resulta que esos se dan por aspectos meteorológicos, ¿no? Por problemas hidrometeorológicos, así les llaman. Entonces es un punto nodal. Entonces déjame decirte una cosa incluso más general. Yo creo que es cierto que las condiciones desastrosas son el resultado de todo un proceso histórico, de cómo la sociedad se va desarrollando y, en fin, y lo que vemos ahorita es que hay un problema muy serio de falta de desarrollo en nuestra sociedad. Pero independientemente de esto,
es ineludible el rango digamos, la esfera de responsabilidad que tienen los gobernantes, la responsabilidad que tienen en la seguridad de los miembros de la sociedad. Es un asunto que no se puede eliminar y no se puede justificar, incluso entendiendo y aceptando que las condiciones de desastre se van produciendo, digamos, históricamente, y que los problemas de desarrollo generan o incrementan la vulnerabilidad de la población. No se puede negar, tampoco se puede negar la responsabilidad de los gobernantes. Pues todo un tema, doctor. También después de la pausa retomamos el hilo de la conversación para seguir hablando precisamente de esta perspectiva, desde el tema de la prevención de desastres, la protección civil y todo esto que están ustedes también poniendo a la mesa en este análisis de lo que sucede en México en estos momentos. Antes de irme a la pausa, agrego información que ha dado la autoridad hace unos minutos respecto particularmente al tema de las vialidades. Ya mencionábamos parte de lo que ha dicho el secretario de Comunicaciones y Transportes hace unos minutos, hablando de la liberación de varios de los bloqueos que se tenían precisamente en esta zona. Estamos también hablando de que ha dicho que se va a abrir en cualquier momento. Están ya trabajando las Fuerzas Armadas y el Ejército para abrir la circulación de Acapulco hasta Tierra Colorada. Se podrá tomar en ese punto el distribuidor para la carretera federal, dirigirse a Palo Blanco, llegar a la caseta de Chilpancingo y de ahí circular a la Ciudad de México. Es lo que están trabajando para desahogar buena parte de esta circunstancia vivida en Acapulco en estas últimas horas. Y también se ha dicho que el puente aéreo sigue funcionando con mayor efectividad, dicen las autoridades. Han trasladado a 5,300 visitantes, esa es la cifra que dieron hace un momento, 5,300 visitantes del puerto de Acapulco a la Ciudad de México. Hay que recordar que la cifra que se tenía calculada es de 40,000, así que todavía hay una buena cantidad de miles de personas que se encuentran varadas en Acapulco. Volvemos después de la pausa en esta conversación con los especialistas en prevención de desastres y protección civil. Volvemos con ellos. Bueno, regresamos en esta conversación, Luis Eduardo Pérez Ortiz, Jesús Manuel Macías, con informaciones diversas que desde luego están circulando en todos los momentos del día. Estamos viendo cómo ya se habla por parte de las autoridades de 91 carreteras y autopistas federales afectadas por Ingrid y Manuel en el país, según las declaraciones de Ruiz Esparza, el secretario. 91 carreteras, y bueno, pues en el caso de Acapulco ya nos daban el dato de que 5,300 visitantes han podido salir de Acapulco rumbo a la Ciudad de México. Esperan que 8,000 puedan ya salir el mismo día de hoy por la noche, ya en esa cifra, y esperan que mañana lleguen a 15,000 personas que logren desalojar Acapulco, que no es el lugar de donde habitan, como me decías hace un momento, sino que estaban de paso de puente en México, digámoslo así. Está el llamado de Tlachinolan, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, que dice: alerta sobre la invisibilización de personas indígenas damnificadas de la montaña y Costa Chica del estado de Guerrero. Cientos de comunidades permanecen incomunicadas, y aquí viene un reporte muy amplio precisamente de este Centro de Derechos Humanos acerca de esta parte de la población que se encuentra también en situación de damnificados. Luis Eduardo, ¿qué decir precisamente de la atención y de las tareas de ayuda directamente para la gente que está en Acapulco, pero en este caso el llamado de atención que nos hacen sobre los que están en la montaña y la Costa Chica de Guerrero? Bueno, yo creo que hay que interpretarlo, como comentaba hace unos minutos, hay que analizarlo de una manera más amplia, analizarlo de manera integral el problema. Para ello necesitamos entender qué es este riesgo de desastre que se actualizó en daño. El riesgo tiene 3 componentes básicos. El primer componente es el peligro. El peligro que esta vez nos tocó enfrentar es un peligro atípico. Desde 1958 no teníamos un evento con 2 ciclones tropicales coincidiendo en el territorio nacional. La lluvia fue muy grande, lugares donde tuvimos más de 800 milímetros de lluvia en 6 días, lo cual es mucho.
y en un territorio muy amplio. Ese es el primer componente que hay que considerar. El sistema de alerta temprana para ciclones tropicales ha mostrado su efectividad durante mucho tiempo para los impactos directos, para el viento y para el peligro por marea de tormenta, los lugares por donde va a pasar la trayectoria. En el caso de la lluvia, para esta clase de lluvias tan grandes, tan atípicas, tan extendidas, tan intensas, estamos viendo que nos cuesta trabajo todavía, porque es muy difícil modelar y entender esa parte de los riesgos de un ciclón tropical. Y de dos en conjunto es todavía más. Otro elemento del riesgo de desastre son los bienes expuestos. Y aquí habría que entender un poquito ¿por qué estaban expuestos o por qué están expuestos nuestros bienes a los efectos destructivos de la naturaleza, de la lluvia, de las inundaciones, de sus escurrimientos? Ha habido decisiones que yo creo que eso es lo importante en este momento, reflexionar sobre por qué estamos usando tan incorrectamente nuestro territorio. ¿Qué es lo que provoca eso? Hay aspectos económicos, como yo mencionaba, el tener acceso al equipamiento, infraestructura, mercados, pero también existe por parte de las autoridades la falta de cuidado en el diseño del uso del territorio. Y finalmente las vulnerabilidades, es el tercer elemento del riesgo. Es claro que podemos construir en cualquier parte del planeta, o sea, tenemos plataformas petroleras en el mar, pero son lo suficientemente resistentes para poder soportar esos efectos. Entonces, es un fenómeno atípico donde el proceso destructivo se dio por su peligro más difícil, que es la lluvia, sus escurrimientos, es el más complicado de predecir. Se corrieron los protocolos de alerta temprana que han salvado muchas vidas en este país y que ha funcionado muy bien el sistema de alerta temprana para los efectos destructivos de viento y para los efectos destructivos de marea de tormenta. Y por otro lado, la pregunta es, en un evento tan amplio, tan intenso, se cruzó con todas esas vulnerabilidades construidas históricamente. Es una lluvia de decisiones históricas que se juntó con la lluvia de agua para causar lo que estamos viendo. Y procede comenzar a pensar en la lluvia de decisiones presentes y del futuro para evitar seguir construyendo vulnerabilidades y seguir generando exposición de nuestros bienes a los efectos destructivos de la naturaleza que algún día se van a repetir sin duda. ¿Qué dices, doctor Macías Medrano, sobre esta línea de análisis? Bueno, yo creo que el actual estado de avance en la tecnología y los sistemas de información geográfica y todos estos modelos para hacer estimaciones de riesgo efectivamente pueden tener algunas complicaciones, pero tienen un estado de avance tal que pueden llevar a caracterizaciones del tipo de peligros que se pueden presentar. El asunto es tomar la decisión de, digamos, generar estos escenarios y además actuar en consecuencia. Me refiero a, cuando digo actuar en consecuencia, a que no solamente, disponer de herramientas para tener una idea de cómo puede ser un peligro ante determinadas circunstancias, como puede ser estas de los ciclones tropicales. De ahí se tiene que derivar una acción dirigida por el gobierno, por supuesto, en los niveles local, el nivel estatal y desde luego en el nivel federal. Entonces, una cosa es el problema de la vulnerabilidad actual en México es que es obvia y es enorme. Esa depende mucho del modelo económico. Y si tenemos un modelo económico que ha generado más pobreza, pues obviamente esto incide en que se genera mayor vulnerabilidad en la población. Pero todos esos elementos, yo insisto, uno tiene que verlos a la luz de la responsabilidad del gobernante. En este caso, los que tienen que resolver los problemas del riesgo a desastre. Voy a tratar de sintetizar el asunto porque es muy complejo y a la vez es muy sencillo. Tienen la responsabilidad sobre la seguridad de la población. Tienen que entender y generar, juegos para hacer determinados cálculos y diversos escenarios, como en este caso. Entonces, y tienen que tener previsiones en esta parte que le llaman los preparativos, previsiones para los diferentes escenarios. Eso es lo que yo no vi ni a nivel local ni a nivel estatal y por supuesto a nivel federal tampoco. Quiero insistir en este asunto de la responsabilidad.
La población tiene limitaciones para actuar respecto a su propia seguridad porque la preocupación esencial, si tenemos una enorme cantidad de pobres, es no tanto la seguridad digamos, en la lluvia o los derrumbes, sino en qué va a comer al día siguiente. Entonces, esa atención hace que la autoridad tenga que cubrir estos aspectos de la seguridad de la población. Y eso es lo que yo creo que en la configuración de los diferentes desastres actuales no lo veo y se extraña, digamos. A mí me parece que es un aspecto en el que se debe reflexionar muy seriamente y en el que se tiene que trabajar todos los días, porque lo que hemos visto es que pues sí ha habido un desarrollo desigual, digamos, en los estados que han sido afectados, más activo en Veracruz, en Tamaulipas, lamentable en el caso de Guerrero y en el caso de Michoacán y de Colima, en fin. Entonces, sí es importante ver que un fenómeno o dos fenómenos que cubren mucho territorio tienen respuestas diferentes, pero en general no son respuestas que yo creo que se puede decir que ayuden a la seguridad de la población. Es un asunto verdaderamente serio en el que hay que reflexionar muy seriamente desde el presidente de la República hasta cualquier funcionario de gobierno que trabaje en estos, digamos, rangos de operación, ¿no? Eso es lo que por este momento se me ocurre. ¿Qué queda sin duda para la reflexión? Sí, sin duda, doctor Macías Medrano, quedamos con esta muy obligada reflexión sobre el tema. Después de la pausa, regresamos en la parte final de esta conversación. Se acabó el tiempo, seguiremos hablando del tema. Gracias a nuestros invitados por estar aquí, gracias ingeniero Pérez Ortiz Cancino por estar aquí, gracias doctor Macías Medrano y hasta la próxima. A los dos les aprecio su presencia.